Nuevamente yo les voy a invitar para que meditemos en la palabra del Señor, que busquemos realmente reflexionar eh, y que en nuestros corazones podamos indagar hasta qué punto en realidad estamos nosotros acordes con el pensamiento del Señor, que sabemos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Sin embargo, si vamos nosotros y nos allegamos a Él a través de Jesucristo, podemos entonces nosotros encontrar exactamente lo correcto y lo adecuado en cuanto a lo que Él nos enseña, para que podamos verdaderamente no solamente seguirlo, sino servirlo y hacer su voluntad. Y en ese aspecto les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10 y versículos 11 al 13. Ahí va a estar nuestra meditación en esta hora. El libro de los Romanos, capítulo 10 y versículos 11 al 13, que dice de la siguiente manera: Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios que nosotros tenemos en esta porción, parte de la palabra del Señor. En ello vamos nosotros a meditar por unos momentos. Como nosotros podemos observar, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, que naturalmente inspirado e iluminado y dirigido por el Espíritu Santo. No cabe duda que el apóstol Pablo fue un hombre osado, un hombre que en verdad no solamente se caracterizaba por su profundo amor por Jesucristo después de que ya lo encontró en el camino a Damasco, sino que posteriormente se hizo no solamente un seguidor de Jesucristo, sino también un proclamador de sus palabras. En este sentido, lo encontramos nosotros en Filipos anunciando el Evangelio del Señor, acompañado de Silas y de Timoteo. Y nos dice la Biblia que cuando se encontraba en aquella ocasión y en aquel lugar, después de diversas experiencias de predicar el Evangelio a las mujeres que se reunían a la orilla de un río en la hora de la oración, y después de que algunas de ellas creyeron, dice la Biblia que una persona los perseguía a ellos, o sea, a Pablo, a Silas y a Timoteo, porque era una persona adivinadora y les daba mucho dinero a las personas que la traían. Era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces, viendo el apóstol Pablo que era un espíritu maligno, lo reprendió y salió de la mujer. Y entonces, al ver esto, los familiares y las personas que la traían se enojaron y llevaron al apóstol Pablo y a Silas ante las autoridades, diciéndoles: estos hombres son judíos y contravienen nuestras leyes e imponen otros principios de los que nosotros tenemos. Entonces las autoridades los azotaron a Pablo y a Silas y los metieron en el calabozo, en la cárcel, en los calabozos de más adentro, dice la Biblia. Pero a medianoche, orando el apóstol Pablo y cantando junto con Silas himnos al Señor, de repente tembló la tierra, se abrieron las puertas de la cárcel, se les cayeron las cadenas a todos los presos, y entonces el carcelero, al ver
que eso había sucedido, quiso suicidarse porque pensó que los presos se habían escapado. Entonces el apóstol Pablo le da voces y le grita y le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces el hombre, al ver aquel milagro, aquella situación en la cual se encontraban, inmediatamente le pregunta al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ya había oído acerca de lo que ellos decían, de lo que ellos enseñaban. Y le responde el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que en aquel momento, en aquella hora de la noche, él los sacó de la cárcel, él les lavó las heridas, les puso a la mesa y se regocijaron juntamente con él. Entonces cerró las puertas de las cárceles, entonces nuevamente los llevó a la cárcel y se regocijó de haber creído al Señor por que el apóstol Pablo les predicaba. Naturalmente al otro día enviaron las autoridades y los sacaron y cosas de esa naturaleza. Pero lo que nosotros encontramos y en lo que nosotros queremos enfatizar es el hecho de que el apóstol Pablo en realidad, en muchos aspectos, era un hombre aventado, osado, que quería que todo el mundo conociese a nuestro Señor Jesucristo. Y es incluso que ha llegado hasta nosotros, por él y por los apóstoles, claro, pero en muchos aspectos, por el apóstol Pablo, es que conocemos ahora la palabra del Señor Jesucristo. Dios lo usó de tal manera que trascendió su propio país y los países a los cuales él visitó, y llegó hasta nuestros lugares el evangelio de nuestra salvación. Ahora bien, ¿qué era lo que el apóstol Pablo enseñaba? Lo que nosotros tenemos descrito en la palabra de Dios y en lo cual en esta hora nosotros vamos a meditar y vamos a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamar: cree en el Señor Jesucristo. Fíjense bien, porque en realidad todo el mensaje del evangelio, todo lo que nosotros encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis, es el mensaje que nosotros debemos de tomar en nuestra vida, y que es creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta hora, vamos entonces a meditar, vuelvo a repetir, en lo que daremos y damos en llamar: cree en el Señor Jesucristo. La razón es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es que nosotros debemos de tomar una decisión? Y esa decisión es la más importante de nuestra vida. Porque nosotros sabemos que tomamos muchas decisiones durante el tiempo que nosotros pasamos por esta vida. Pues bien, una de las decisiones, una decisión más importante y trascendente en nuestra vida, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, he aquí las razones por las cuales nosotros debemos de creer en el Señor. ¿Por qué? Primero, quien cree en Cristo no será avergonzado. Jamás. No será avergonzado. Es lo que nos dice el versículo 11. Dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Se dan cuenta? Bien. Esto, mis amigos y mis hermanos, porque si nosotros realmente analizamos el mundo entero, las personas, todos tenemos de alguna manera una religión. Pero hemos de entender esto, que por más que nosotros fundamentemos nuestra fe y nuestra confianza en una religión, esta jamás nos va a salvar. Puede ser
que nosotros seamos muy fervorosos, pero ese fervor que nosotros tenemos por la religión nunca nos va a salvar, y esa religión a la larga nos va a causar vergüenza, porque nos daremos cuenta que la religión en realidad nunca va a salvar a nadie. Quien salva es Jesucristo. Y en ese sentido, en quien nunca va a dar causa de vergüenza para nuestra vida, es nuestro Salvador. Es por eso entonces que para que nosotros en realidad estemos centrados en una verdad única y que puede salvarnos, es el creer en nuestro Salvador. Porque también tenemos que entender, nuestras propias obras nunca nos van a salvar. No importa cuán buenos aparentemente seamos, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Es por eso que nosotros tenemos que aclarar nuestro punto y debemos nosotros de hacer caso de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en ella nos aclara y nos dice que el único medio y la única forma en la cual nosotros podemos estar bien cimentados es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso hacemos nosotros la invitación a que acudamos al Salvador, porque Él no nos va a rechazar. Es más, Él mismo nos dice que todos somos bienvenidos hacia su persona, que no nos echará fuera, que nosotros debemos de depositar nuestra confianza en Él, porque de lo contrario, ninguna religión, ninguna obra, por más perfecta y buena que nosotros la cataloguemos, delante del Señor es trapo de inmundicia. Delante del Señor son hojas secas que se las lleva el viento. Necesitamos nosotros creer en nuestro Señor. El que cree en Él, en ese sentido, dice la Biblia, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque nosotros incluso podemos ser e incluso manifestarnos como personas muy humanitarias. A lo que predomina hoy en ese sentido y en ese aspecto, la sociedad, el mundo ahora confía en su humanitarismo, que debemos de ser humanitarios. Eso no salva. Nunca va a salvar, porque el humanitarismo es propio del hombre, nada más. Y como en ese sentido confiamos nosotros en realidad, en los principios filosóficos de una humanidad que está corrompida, nosotros jamás vamos a poder ser salvos. Y eso lo veremos, que en el día del juicio nos alejaremos avergonzados del Señor si no confiamos en Cristo. Todas aquellas personas, por más humanitarias que sean, por más supuestamente buenas personas que sean, esas personas están condenadas. Porque la Biblia nos enseña que solamente el que cree en Jesucristo no será jamás avergonzado. En ese aspecto, mis amigos y mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña. El apóstol Pablo, precisamente, por eso fue perseguido, fue azotado. Por eso, el apóstol Pablo, siguiendo a nuestro Salvador, proclamando al Señor Jesucristo, enseñando acerca de Él, mucha gente, la mayoría de la gente lo rechazaba. Lo azotaba, lo apedreaba, pero porque Él predicaba una verdad, única verdad que puede salvarnos, Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que Él mismo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Cristo y solamente Jesucristo. Pero no solamente eso. ¿Por qué creer en nuestro Señor Jesucristo? En segundo lugar, porque quien cree en Cristo reconoce su señorío, que Él es Señor verdadero y real. Versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Fíjense bien. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender y comprender es esta: el Señor Jesucristo es el Señor de todos. Él es Señor. Él es Señor del mundo entero. Él es el Señor. La iglesia primitiva, los apóstoles, la iglesia creyente desde el principio, proclamó que Jesucristo era el Señor, y por eso los persiguieron. Por eso murieron miles de mártires por el Señor Jesucristo, porque proclamaban que el único Señor del universo es Jesucristo, o sea, Dios. Jesucristo es Dios por ser Señor del cielo y de la tierra. Ahora bien, precisamente cuando nosotros realmente creamos en nuestro Señor Jesucristo, Él viene a ser Señor absoluto de nuestras vidas. Esta es una decisión personal, porque dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Fíjense bien, hay que hacer claro esta diferencia. El que confía en Jesús, lo constituye Señor de su vida e invoca su nombre, el señorío, es decir, gobierna de manera total y completa. El que cree en Él tiene que creer que Él es Señor de su vida. Y al ser Señor de su vida, entonces no admiten ningún otro Señor. Cuando nosotros comprendamos y reconozcamos que el único Señor de nuestra vida es Jesucristo, no vamos a aceptar ningún otro Señor. Por más que quieran exaltarse a sí mismos, o por más que querramos nosotros exaltar a cualquier Señor, ese no es Señor, solamente Jesucristo. Y en esto tenemos que entender el punto, porque es de suma importancia, fundamental. El señorío de Cristo es sobre todo el universo, pero el que cree en Él lo admite como Señor personal de su propia vida. Hay una gran diferencia. Él es Señor de todo. Después de todo, Él es Señor de todo y de todos, porque Él gobierna el universo, porque a Él tenemos que dar cuenta un día. Un día vamos a dar cuenta delante de Él, porque Él es Señor de todo. A Él le debemos todo. Por eso dijo el Señor: sean como mi Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Él es el Señor de todo. Por eso un día hemos de dar cuenta delante de Él, de nuestra propia vida y de la vida de los demás. Ahora bien, ¿lo aceptamos como Señor de manera personal? Esa es la gran diferencia. Y la gran diferencia se nota en este versículo y en este pasaje que nosotros estamos considerando. Para que nosotros realmente creamos en Jesucristo, debemos de hacerlo Señor de todo. En otras palabras, Él viene a nuestra vida para gobernar absolutamente nuestros corazones. Él es Señor de todo. Por esto,
El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? He ahí la cuestión. Porque la persona puede saber que Jesucristo es el Señor, pero no hace lo que Él le manda. Y si no hace lo que Él le manda, entonces no es Señor de una manera personal de ese individuo. Debemos nosotros de reconocerlo como Señor absoluto de nuestras vidas. Y en ese sentido, entonces nosotros podemos creer en nuestro Salvador. Pero no solamente eso, en tercer lugar y por último, creer en Cristo. Quien cree en Cristo le invoca y es salvo. Creer en Cristo es ser salvo, porque le invoca. Fíjense bien. El versículo 13 nos aclara todo el punto. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? Podemos nosotros considerarlo de manera general Señor, porque Él es el Señor, e incluso pronunciarlo con nuestros labios, porque Él es Señor, sí, pero ¿lo invocamos? ¿Es Señor de nuestra vida? ¿Es Señor de nuestro corazón? ¿Invocamos su nombre? Al invocar su nombre, tenemos un compromiso con Él. Ahora bien, uno se pregunta, ¿y qué es invocar su nombre? Invocar su nombre es adorarlo. ¿Por qué? Porque creer cualquiera lo hace. Es más, la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. ¿Por qué? Porque cualquiera puede creer que hay un Señor, Dios, pero en realidad lo adora, lo invoca. La Biblia dice, cuando comenzaron a multiplicarse los hombres e invocaron el nombre del Señor, es decir, lo adoraron, invocaron el nombre del Señor, lo adoraron, es decir, si nosotros realmente estamos invocando el nombre del Señor, nosotros lo estamos adorando, lo adoramos. Eso significa invocar. El hecho de que nosotros adoramos únicamente a un Señor, Jesucristo. Y al adorarlo, entonces lo estamos nosotros haciendo personal, es decir, gobernador de nuestra propia vida. Pero invocar no solamente significa adorar a nuestro Dios, sino también, en muchos aspectos, conforme a la palabra del Señor, es confesar su nombre, profesar su nombre. Y en ese sentido, orar. ¿Oramos nosotros a Jesucristo? ¿Oramos a Dios solamente? Porque el Señor no admite otro Señor, a nadie al cual nosotros invoquemos su nombre. Nosotros podemos pedirle a quien sea, pero cuando nosotros le pedimos a quien sea, entonces Jesucristo no es Señor nuestro, no es nuestro Salvador, de manera personal. Pueden ustedes confiar en su religión, en otros dioses y en otras cosas, pero no es Señor de sus vidas Jesucristo. Porque solamente cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo, cuando nosotros le confiamos nuestra vida a Jesucristo, entonces nosotros realmente estamos creyendo y confesando su nombre, invocando su nombre. Y entonces dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué salvo? Porque invoca el nombre de Cristo, porque adora a Cristo, porque ora a Cristo, porque confía en Cristo, porque deposita su corazón en Cristo. Todo le pertenece a Cristo. Es entonces necesario que nosotros verdaderamente
entendamos y comprendamos que el único Señor realmente que debe ser de nuestra vida es Jesucristo. Por eso entonces nosotros tenemos avalados por la palabra del Señor lo que Él mismo nos enseña, que Jesucristo es nuestro Salvador y debemos de creer en Él solamente para que así nosotros tengamos salvación y vida eterna. Porque dice, todo aquel que invocare su nombre será salvo y nunca, nunca por la eternidad será avergonzado. Que esta invitación que Jesucristo hace a cada uno de nosotros, que podamos nosotros aceptar esa invitación y acudamos a Jesucristo como el único que salva nuestras vidas, y en ese sentido que nos da en realidad lo que nosotros necesitamos y jamás seremos avergonzados. ¿Por quién? Porque en Jesucristo depositamos nuestra confianza y en Él, en el día del juicio, no nos alejaremos avergonzados de no haber confiado en Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.